Bueno, vamos a hacer unas derivadas. Cuando tenemos una derivada que realizar, lo primero que tenemos que pensar en cuál es la fórmula principal, donde tengo que ir adaptando las demás reglas. Aquí tenemos la división. Entonces la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido todo ello del denominador al cuadrado. Cuando vayamos a derivar el numerador nos damos cuenta que tenemos una exponencial con base distinto del número e, con base 2. Entonces si tenemos un número distinto del número e elevado a x, su derivada es 7 elevado a x por el logaritmo neperiano de 7. En este caso que tenemos 2 elevado a x, pues la derivada de 2 elevado a x será 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Entonces, cuando hacemos la derivada del numerador, colocamos la derivada de todo elevado a x más la derivada de x al cuadrado, que esa es muy simple, la de x elevado a n, que es n por x elevado a n menos 1. Es decir, bajo el 2 del x al cuadrado por x elevado a 2 menos 1 a 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador por la derivada de x, que es 1, partido del denominador al cuadrado. Si aquí tenemos un producto, entonces tenemos que utilizar la regla de la derivada del primero, la primera función, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Al derivar la primera, tenemos una función elevado a un exponente. Si tenemos una función elevado a un exponente, por ejemplo, una función elevado a un exponente, entonces se coge y se baja el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de lo de dentro. Entonces bajamos el 2 por 3 más elevado a x elevado a 2 menos 1 a 1 por la derivada que es elevado a x. Si tuviéramos, por ejemplo, el seno al cubo de x, esto es lo mismo que si estuviera escrito el seno de x, todo esto así, entre paréntesis al cubo. Pues entonces la derivada sería, bajamos el 3 por el seno de x elevado a 3 menos 1 a 2 por la derivada del seno, que es el coseno. Bien, pues entonces hacemos la derivada, es decir, bajamos el exponente 2 por la función x al cuadrado más 1 elevado a 2 menos 1 a 1 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Por el segundo sin derivar, que es el logaritmo neperiano de elevado a 3x más 4, más ahora el primero sin derivar, se deja tal cual, por la derivada del logaritmo neperiano de una función que aquí vemos es la derivada de la función partido de la función sin derivar. Es decir, que si yo tengo el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x menos 4, pues la derivada será 2x más 5 partido de la función sin derivar, x al cuadrado más 5x menos 4. Por tanto, la derivada de elevado a 3x más 4 es elevado a 3x, porque la derivada de un elevado a una función es elevado a dicha función, por la derivada de la función, la derivada de 3x, que es 3. Y la derivada de 4 es 0, partido la función sin derivar. A ver, demonio. Si tenemos la posibilidad de seguir, bien. Tenemos aquí también una división. Ya os he dicho que habría que ir encajando. Tenemos elevado a una función. Elevado a una función, ya también lo hemos dicho anteriormente, es elevado a dicha función por la derivada de la función. De donde la derivada de elevado a menos 2x será
e elevado a menos 2x por la derivada de menos 2x, que es menos 2. Y ya tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, ahora tenemos el numerador sin derivar por la derivada de menos x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Que la derivada de una función elevada a un exponente se baja el exponente por la función elevado al exponente menos 1, 2 menos 1, 1, por la derivada de lo de dentro. Ahí lo tenemos. Partido del denominador al cuadrado, es decir, en este caso a la cuarta. En este tipo de funciones en que tenemos aquí menos x al cuadrado más 2, tenemos aquí también el mismo factor multiplicando menos x al cuadrado más 2 y también dicho factor dividiendo menos x al cuadrado más 2, es interesante la simplificación. Para eso lo que habría que hacer es sacar factor común el menos x al cuadrado más 2, solamente se puede sacar una vez, que la tenemos aquí, una vez, aquí tenemos hasta 2 veces y abajo tenemos hasta 4 veces. Entonces ese menos x al cuadrado más 2 me multiplicará a elevado a menos 2x, que la verdad que también lo... Pero vamos a lo que queremos en este caso para poder simplificar con el denominador. El que vamos a sacar factor común es el menos x al cuadrado más 2, que es el que está en el denominador. Se podrían haber sacado más cosas, pero vamos a dejar este, dejamos este también, y de menos x al cuadrado más 2, que lo teníamos al cuadrado, pues dejamos 1. Un menos x al cuadrado más 2. Menos, seguimos con elevado a menos 2x, y tenemos un 2 y un menos 2x. Ya el menos x al cuadrado más 2 no lo colocamos porque ya lo tenemos aquí multiplicando. Es decir, menos x al cuadrado más 2 por menos x al cuadrado más 2, tendríamos este de aquí, menos x al cuadrado más 2 al cuadrado. Y menos x al cuadrado más 2 por el menos elevado a menos 2x por 2 por menos 2x, lo tendríamos aquí. Todo ello partido de menos x al cuadrado más 2 a la cuarta. Se me va este de aquí con este de aquí y me quedan 3. Esto es interesante porque si no, si te pones a hacer aquí el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y a multiplicar, al final es un follón. Entonces, siempre observar si podemos sacar factor común algo que se pueda ir con el denominador y cual me queda algo mucho más sencillo para trabajar. Ya después he vuelto a sacar factor común el elevado a menos 2x. Tenemos ahí una derivada más, la derivada de una fracción otra vez, elevado a una función, que es elevado a dicha función por la función sin derivar, perdón, por la derivada del 3x, por la derivada que es 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar elevado a 3x por la derivada del denominador que es 2x, partido del denominador al cuadrado. Aquí no puedo sacar ningún factor que se pueda ir con el denominador. No tengo 1 más x al cuadrado antes del menos, después del menos. Entonces no puedo hacer lo que hice antes. Aquí sí podría sacar factor común el elevado a 3x, que entonces sería 3 más 3x al cuadrado menos 2x y partido de 1 más x al cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. Aquí tenemos el logaritmo de una función. La derivada del logaritmo de una función es la derivada de la función partido de la función sin derivar. Yo previamente aquí lo que he hecho ha sido multiplicar x más 3x al cubo. Es lo lógico hacer aquí primero esta multiplicación y ya entonces ya derivo, que es la derivada 1 más la derivada de 3x al cubo, que es 9x al cuadrado, partido la función sin derivar, es decir, tal cual, x más 3x al cubo. La derivada de la
función logarítmica. Así, simple. Después, hay otros casos en los que se puede complicar más. Pero en este caso, pues, ahí la tenemos. Yo recomendaría para otros casos, por ejemplo, si hubiésemos tenido igual al logaritmo neperiano, algo que no se podría haber así multiplicado tan fácilmente, es decir, por ejemplo, si hubiésemos tenido aquí el seno de x por 1 más 3x al cuadrado, yo aquí, en vez de hacer del tirón la derivada de la función partido la función sin derivar, hubiera aplicado propiedades del logaritmo. Deberíamos de saber que si yo tengo el logaritmo en base a dp por q, esto sería lo mismo, por propiedades no estoy derivando a el logaritmo de p más el logaritmo de q. Entonces tendríamos aquí, sin derivar, el logaritmo neperiano del seno de x más el logaritmo neperiano de 1 más 3x al cuadrado. Con lo cual, si ahora derivamos, sería, aplicando la regla que os he dicho anteriormente, la derivada del seno, coseno de x, partido la función sin derivar, más la derivada de la función 6x, partido la función sin derivar, 1 más 3x al cuadrado. Yo esto lo veo mucho más sencillo que no coger y hacerlo a lo loco. Es decir, a lo loco hubiera sido la derivada de la función. La derivada del producto de una función es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de 1 más 3x al cuadrado, que es 6x. Esto sería la derivada de la función, el g'. Repito, un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo ello partido de la función sin derivar. Esto, al fin y al cabo, es lo mismo que esto que hay aquí. Se podría hacer como un denominador y colocar este para allá y este para allá. Pero yo creo que es más simple, siempre que sea posible, aplicar propiedades y una vez que hayamos aplicado las propiedades, después ya derivar. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada del logaritmo de una función. Y aquí esta función es una fracción. Entonces, hemos aplicado primero las propiedades de los logaritmos, que el logaritmo de una fracción de p partido por q es igual al logaritmo de p menos el logaritmo de q, que es lo que acabo de hacer, el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x al cuadrado más 1, y después derivo la derivada del logaritmo de una función, la derivada 2x partido de la función sin derivar, x al cuadrado, menos la derivada 2x partido de la función sin derivar, x al cuadrado más 1. Incluso se podría simplificar un poquito más. Se va una x con una x. Y aquí la tenemos. Esto sería la derivada aplicando previamente las propiedades del logaritmo. Si no lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho en plan sin aplicar las propiedades, tendría que haber cogido y haber dicho, bueno, tengo que hacer la derivada de una división. El logaritmo, la derivada es la derivada de la función partido la función sin derivar. Y ahora tengo la derivada de la división, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar,
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo ello partido del denominador al cuadrado. De esta forma, bueno, obviamente habría que simplificar, había que operar para dejarlo un poco más aceptable, porque así tal cual, pues poco podemos trabajar con esta derivada. Sería sin aplicar las propiedades de los logaritmos, así aplicando propiedades de los logaritmos. Si esto lo operamos, terminaría siendo como esto. Bueno, espero haberos servido de ayuda.